¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero les esté pasando requete bien el día, la tarde o la noche de hoy, chicos. Porque miren, nos hemos llevado la sorpresa en pleno evento de aniversario, mejor dicho, en la primera semana del evento de aniversario que han metido a la tienda lo que es el Tecno Caracol como mutante semanal. Algo que no estaba previsto, algo que el juego, o sea, Celsius decidió colocar manualmente porque no estaba la información de ofertas en sus servidores. Así que tenemos la sorpresa del Tecno Caracol, que es el mejor tanque zoomorfo del videojuego. Sí, chicos, así de bueno es. Obviamente vamos a hablar de él, vamos a jugar con él y vamos a decir pues sus puntos. Pero en definitiva es el mejor tanque zoomorfo del videojuego. ¿Por qué? Porque aquí lo están viendo, porque obviamente yo lo compré, ahí este no es. Yo lo compré el año pasado, o sea, el mutante, su fecha de salida fue abril, si no me equivoco, abril o mayo. Creo que abril del año pasado, así que ya cumplió un poco más de un año y medio, se podría, no, casi año y medio, no, de sobra, no es año y medio, año y cuarto, se podría decir. ¿Por qué es el mejor zoomorfo, chicos? Tanque, porque ok, tiene la 11ª mejor vida del videojuego. 11º me refiero a el mutante número 11 con más vida del videojuego. Simplemente por 2 puntos no entra al top 10, que lo supera el heredero por 2 puntitos. Pero ok, vida de 5.960 puntos, 3.64 de velocidad, el daño de más de 1.700 puntos, de casi 1.800 y una habilidad de escudo potente del 50%. En su momento yo le subí video y era de lo mejor, solamente que en ese meta salió el Aratomis y era, Aratomis, cualquier zoomorfo más lento era derrota. Archivista se echaba todavía mucho escudo, pero bueno, han nerfeado el archivista. Dirán, Manu, pero el mejor tanque no es Rinotauro, ya que Rinotauro tiene casi 300 puntos más de vida. Lo que pasa es que Rinotauro te falla en el daño y te falla en la habilidad. Entonces Tecno Caracol no te falla en eso, solamente en la velocidad. Dirán, Manu, pero el, el Basilisco es Dragon, que tiene buff, casi 700 puntos de vida por encima de él. Ok, Basilisco tiene más vida, más daño, pero el pecado del Basilisco es que es demasiado lento hasta el punto de que te pueden doblegar herederos, y el Tecno Caracol pues no te hace eso. Así que vamos a probar directamente Tecno Caracol en el PvP. Obviamente le diría, Manu, ¿lo recomiendas? Lo puedo recomendar porque claro, para herederos, Urgans, algo míticos, para incluso el archivista actualmente después del nerf, está bien, está genial. Solamente que ya saben que el meta ahorita mismo es de veloces, y la debilidad de los tanques lentos son los veloces. Y bueno, y más cuando literal los más fuertes del juego son cybers, ¿me entienden? Entonces, claro, como Tecno Caracol toca un Asimov, ¿me entienden? Así que ok, vamos a probarlo. De hecho, en combate aquí llevando el Basilisco, llevaría una Llama Sensei, pero no quiero llevar al mejor zoomorfo, porque sí, el mejor zoomorfo del videojuego es la Llama Sensei. Tecno Caracol quedaría como en el cuarto lugar. O sea, yo Tecno Caracol lo colocaría en el cuarto lugar, que bueno, podría ser un segundo, pero claro, yo coloco por delante Madre de Dragones y Anomaly porque sé que los van a usar más por la velocidad. Entonces, por eso lo digo, no simplemente porque sea malo estadísticamente, pero sin lugar a dudas puede saltar a un segundo lugar en cuanto a uso. Así que, ok, creo que el archivista, por la cara, Pesadilla Viviente, creo que lo mejor era haberle mandado etiqueta, creo yo. Ok, múltiple para despedirnos del Borrasca. Ok. A la madre, le sale crítico, aunque estaba debilitado. Ok, bueno, les recuerdo que el rival nos saca como 400 niveles, pero bueno, son Urgans. Aquí entra el rol del Tecno Caracol y pop. 354.000. Bro, quedó a 24. Y claro, aguantamos la respuesta sin problemas. Ok, Basilisco, creo que en definitiva... Vale, cómo molesta la pesadilla. Creo que me voy a llevar a la pesadilla. Porque ya de verdad... Y ok, nos curamos un poco.
Pero eso es lo que veo, que quiero que vean la función. O sea, es el mejor tanque Zoomorph. Ustedes de vez en cuando me lo ven utilizar en los directos. Pero claro, en una situación cuando hay diferencia de Evo y me toca atacar Urgans, por ejemplo estos, me sacan Evo, pues lo mejor mayormente cuando no te da el daño es llevar tanques. Y bueno, puf, y miren, los Urgans no nos hacen nada por el escudazo del 50%. Me gustaría probar Tecnocaracol con un orbe de escudo, pero creo que así está bien. O sea, entre meterle daño es lo que lo complementaría mejor y aumentarle la vida, porque eso es su mejor estadísticas. Yo creo que así está más que suficiente. Y bueno, GG, ganamos de sobra. A la próxima no llevaremos basilisco, llevaremos otro mutante simplecito para no opacarle lo del tanque, porque si no lo hubiera colocado abajo. Así que GG, estos son 10 puntos si no me equivoco, 21, ok, por lo menos algo es algo. Ok, me vuelve a salir, ¿qué dicen? Lo ataco, o sea, ahora probamos algo distinto. Sí, vamos a probar algo distinto, o sea, este es el mejor ejemplo. Aunque me gustaría buscar herederos, pero herederos está difícil. Ok, voy a cambiar una vez. Ok, vamos a probar con este que tiene full cybers. Voy a intentar llevarme a su cyber, sí o sí. Los demás los voy a dejar para que tenga un rolcito. Entonces esto para acá. Esto para acá. 350.000 de vida, una barbaridad. Y ok, si tiene un cyber voy a llevar Zeus. Ok, voy a llevar... aunque llevar veloces tampoco sería lo ideal, pero yo sé que Zeus no es que va a carrear toda la partida. Oh my godness. Oh my godness. Respuesta. Perfecto para el Tecnocaracol, para que comprobemos ese escudo. Salió heredero y dama del crepúsculo. El problema, bueno, cabloide, pues es creo que de los mayores counters hacia el Tecnocaracol, porque claro, cyber totalmente y tiene respuesta y nos hace efectivo el escudo. O sea, ok, pero ok. Porfa, etiqueta. ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿vieron el...? Bro, si es fama... Eres fama 500. Eres fama 500. ¿Qué? Bro, ¿y por qué quito apenas como si fuera de Evo 200, no? O menos. Me vuelvo demente. Me vuelvo demente con la etiqueta del compañero. Ay, qué locura. Ok, crítico Zeus, porfa. Nah, Zeus no me da un... Bro, y se queda 7000 de vida. Es que no me lo creo que iba a ser múltiple. Ah, no, prefirió hacer individual. Ah, hijo de su mamá. Le sabe. Le sabe. Ok, lo ideal sería mantener al Zeus con vida, pero si fortalezco al heredero, el heredero se va a llevar... Ya va, ¿seremos capaces de aguantar? Lo averiguo. Voy a ver, porfa, Tecnocaracol, aguanta. Aguanta. Sé ese tanque, pero es que heredero fortalecido... ¡Oh, vamos! ¡Qué grande el Tecnocaracol, qué grande! Y ok, aquí entonces individual, doble fortalecido. Aguanta un montonazo. Ok, el Zeus pues todavía lo podemos mantener con vida. Me llevo a heredero. O sea, aquí sería luego bajarse el heredero. Luego al cabloide. Porque la dama del crepúsculo... Ah. ¡Ay, por el escudo! Es verdad, por el escudo. Y me ganan, ¿no? ¡Ay, verdad! Por el escudo que se echó el Tecnocaracol. Me llevó la contraria y prefirió atacar el Zeus. Tal vez si el Zeus estuviera a 1 de vida, cuando uno lo mete recién curado, hubiera sido totalmente distinto. ¡Ay, qué mala suerte en ese combate, de verdad! Y habíamos hecho todo bien, más o menos. Más o menos. Así que, ok, aquí cambiaré la estrategia. Vamos a cambiarla. Y... ok, Zeus. Claro, lo ideal sería llevar una etiqueta, ¿no? O sea, una etiqueta potente... Entonces, pero prefiero llevar un Spin Fury. Manu, puedes llevar doble Zeus, tranquilo. Vamos a dar ventaja porque, como lo he dicho, entonces quiero que el Tecnocaracol resalte. Y han visto que de verdad puede carrear. Pero, claro, chicos, recuerden, 3000 de oro, pleno aniversario. Se viene descuento de Evo. Gastarse el oro tampoco es la mejor opción ahorita mismo. Tampoco es la mejor opción. 3000 de oro en un mutante que, ok, está bien. Entra en el top 4 de los mejores zoomorfos del videojuego. Pero el problemita viene siendo ese. Viene siendo ese, que el meta no es para él. El meta ahorita mismo no es para él. Entonces,
Pues yo lo veo totalmente skipeable. No sé cuál sea su opinión, chicos. Ustedes me lo dejan en los comentarios. Pero eso sí, cuando salió era muy god. Pero luego vino Aratomis y dijo, ah bueno, toma mango. Ya no sales del meta. Porque yo lo usaba siempre para meter Urgans y Heredero cuando la diferencia de Evo. Pero bueno, creo que meter Spin Fury fue una mala opción. Literal, carrió todo el combate. Carrió todo el combate. Lo que hizo el Spin Fury, amigos. Lo que hizo el Spin Fury. Bro, no tiene nombre. Bro, y todavía sigue. Bro, Tecno Caracol, atacas pero mañana. Atacas pero mañana. Ok, aquí se van a bajar al Spin sí o sí. Y ya Tecno Caracol hace el trabajito. Que si me hubiera traído, obviamente, Asimov, es un combate de un 2×3. Pero de él no hablaremos. Él es el innombrable, el cochino. GG es 100 puntos, ¿no? 100 puntitos. Ok, Juan, bro, no me para de salir. ¡Ojo! Amigo G. Si no mal recuerdo, no sé qué tiene. No, bro, creo que este tenía Aratomis. Uf, pero claro, ¿y quién es su Cyber con Galáctico? No, yo creo que tiene Veloces, ¿no? La debilidad de Tecno Caracol. Veloces. Ok, Pesadilla, Tecno Caracol. Y llevaré... para ver... voy a llevar Augiosaurio. Simplemente... Bueno, y si de verdad tiene doble Aratomis, sería un combate perdido, ¿no? Ok, voy a llevar Gloober. Manu, ¿por qué llevas Gloober? Tal vez para debilitar un poquito. Llevaría mi Asimov de debilitamiento, pero ganaría el combate instantáneamente si me llevo un Asimov. Así que, pues, mejor lo ahorramos. Ok, ¿me bajo Zeus o me llevo al Spin Fury? Creo que la prioridad es el Spin Fury porque es Cyber y Sable y nos hace counter a todos. Más que todo no quiero que moleste mi Tecno Caracol. O sea, no quiero que lo moleste. El Zeus, bueno, ya lo dejaré hacer lo suyo. Pero el problema es que vamos a perder a Gloober, ¿verdad? Wow, cómo pega, ¿no? O sea, por la diferencia de Evo. Ok, la cena. Madre mía, ¿cuántos turnos le van a sacar al Tecno Caracol? ¿Me llevo o no me llevo al Zeus? Nah, perdería. Pierdo si no me llevo al Zeus. Pero bueno, chicos, es eso mismo lo que yo estaba exclamando, que el meta de Veloces es el problema. El meta de los Veloces es ese problema. Pero claro, cuando quieras enfrentar Herederos, Urgans, cualquier Sable, cualquier mítico, ojalá encontrarme un archivista porque creo que eso es con lo que yo quiero más probarlo. Y ojito, poco se habla que la cena se va a llevar un doble fortalecido por la cara. Poc, poc. 354.000 de daño. Pobrecita, o sea, le hemos quitado lo que tenemos de vida. Madre mía. Pobrecita. Y lo peor, nos echamos la mitad de escudo. 100 puntos, let's go. Nah, cómo extraño usar el Tecno Caracol, ¿no? Ok, este rival no lo voy a atacar porque primero no me da puntos. Segundo, tiene la típica de Zeus doble Asimov. O sea, pero claro, ahora al parecer no hay rivales. No, bro, estoy en 5.400 puntos. Claro, voy lento porque claro, tengo como una semana sin jugar. Bueno, vamos a ver un último combate, pero en las venganzas. Este Charge me donó bastantes puntos. 10, 10, 10, 10, 10. A ver, no, creo que no hay venganza, chicos. ¿Y este? Hola, bueno. Ojo, atacaría a este, pero... claro, o sea, no puedo llevar Tecno Caracol en este combate. ¿Qué dicen, chicos? Último combate, pero sin Tecno Caracol, simplemente para enfrentar a este rival con diferencia de Evo. Voy a llevar Pesadilla con doble archivista. De verdad no sé qué tiene. Yo creo que tiene Asimov doble asteroide. Que no recuerdo si la gráfica era así. Parece más bien un Cyber con Galáctico, o sea, el Hidrón. Ya lo veremos, ya lo veremos. Si somos la etiqueta del amigo Junior. Ok. Era Monogen combinado. Ok, perfecto. Ok. Bueno, es más que obvio que tenemos que llevarnos... Ya va, ¿y ese Asimov? ¿Qué? O sea, tiene un Asimov level bajo. O sea, que su total de Evo... Bro... No, bro, la Ceres tiene 574.000 de vida. O sea, me estás diciendo... Y su asteroide es 168.000. O sea que su asteroide está casi el superior al nivel 400. El Asimov es nivel 200, ¿no? O 150. O sea, me estás diciendo que la Ceres solita tiene es Evo 1500.
Me vuelvo demente. Ok, el Asimov no es un problema, el problema es las Ceres. Pero bueno, o sea, una Ceres casi Evo 1500, si es que no es Evo 1500. Que claro, igual contra archivista no es un problema, ¿no? No me esperaba esto, yo diciendo, no, el mayor problema es Asimov. Luego veo la cantidad de vida del Asimov y me vuelvo demente. Ok, pensé que caía el asteroide. Supongo que era con el... sí, era con el múltiple del de abajo. Es que uno lo tengo con triple forta y el otro con doble. Y se nota, ¿ok? Y bueno, aunque la Ceres te saque 800 millones de niveles, si tienes archivista, pues es imposible que te derrote. Imposible, así que... también tenía tiempo sin usar archivista. Así que individual, la etiqueta del amigo Junior, la cena, POC, humilde, 1.100.000. Buen combate, chicos. Buen combate. No me esperaba esa Ceres por la cara Evo 1500. Creo que era más o menos ese Evo. Sin lugar a dudas, creo. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Aunque ya no me acuerdo qué Evo tenía el Papu. Así que, bueno amigos, hasta aquí dejaré el video. Espero les haya gustado el video demostrando lo que es o lo que era el Tecno Caracol. Lo que sigue siendo. Lo que pasa es que en el meta de veloces, ok, claro, es un zoomorfo que sí o sí vas a utilizar. Porque claro, bueno, yo en el Evo alto hay veces que la gente de Evo mucho más alto se ponen los Urgans y ese tipo de cosas. O las cenas. Y tener un tanque zoomorfo sería lo ideal. Que claro, ahí también si es con cenas, ok, Rinotauro puede ser un poquito mejor. Simplemente porque casi siempre va a dar el daño. Pero Tecno Caracol ya después de que se echa el escudo es de aquellos que puede aguantarte tanto la respuesta como el daño. Así que para mí, en definitiva, Tecno Caracol es el mejor tanque zoomorfo del videojuego. Quitándole el lugar al Rinotauro. Y Escodragon, sinceramente, o sea, de tanque es, pero de utilidad total... lo frena la velocidad. Pero por eso, Tecno Caracol combina esas dos cositas. Lo que le falta al Rinotauro lo tiene el Tecno Caracol. Y lo que le falta al Basilisco lo tiene el Tecno Caracol. Así que el mejor tanque zoomorfo, chicos. Que obviamente en este meta no sirve. Pero ya les dejaré a su criterio si comprarlo o no. Ya les he dicho todas las estadísticas. El 11º mutante con más vidas del videojuego. Del daño, obviamente le falta, pero no está mal de daño. Y ojo, 50% de escudo, poco se habla. Que es buen porcentaje. Aunque la habilidad de escudo es de aquellos mutantes que... O sea, escudo es la habilidad de... O sea, es la que posee más mutantes con mayor cantidad de estabilidad. Porque otras... O es la herida. Investigaré ese dato. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Your job, Bird is the name, then Baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get